siempre pondremos primero el nombre inglés, luego el nombre español y luego el nombre botánico para saber de qué planta se trata, ¿no? El Helianthemum numularium. Ahora veremos por qué se llama numulario. Esta es el Helianthemum. Bueno, hay cosas que se parecen a la anterior, otras son completamente distintas. Bueno, dice Bach, para quienes están en la desesperación absoluta, en el terror, o sea, ya no estamos hablando de miedo, sino terror, sienten que no pueden soportar nada más, están aterrorizados. Es un remedio de emergencia en accidentes o enfermedades que aparecen de forma súbita. Esto también es muy importante. Cuando aparece algo, una alteración, lo que sea, ¿no?, de forma repentina y te causa terror o pánico, sería el Helianthemum. Y también cuando la situación de la persona es lo suficientemente seria para causar miedo entre quienes se encuentran a su alrededor. Entonces aquí dice, ¿cómo descubrió el Helianthemum Bach? Pues cuando estaba en la casa donde vivía al final, se dedicaba a hacer muebles. Y entonces los hacía manualmente, pues con las herramientas y tal. Y entonces hubo una ocasión en que se cortó con un hacha o con lo que fuera. Y se cortó muchísimo, una cortada muy grave. Y entonces todos sus colaboradores y tal sintieron pánico de lo que se había hecho y tal, y entonces él se le iluminó, pues eso, como diciendo, bueno, pues tengo que descubrir pues una flor que sea para esto, no para una cosa repentina que cause pánico. Es uno de los componentes del remedio de urgencia. Y luego ya veremos otro también, que lo vamos a ver después. Entonces serían las palabras claves: terror y pánico, sensación de gravedad, rescate de una situación aguda y emergencia. A lo mejor la emergencia no es que sea objetiva, porque igual lo que pasa no es que sea tan grave, pero si tú de repente te sientes en pánico por algo que está ocurriendo, pues sería el Helianthemum lo que tendrías. Mimulo no, el Helianthemum. Es la planta de al lado del grabado este, ¿no? Bueno, la raíz de esta planta, hemos visto la anterior que buscaba la profundidad, y esta planta es profunda, la raíz. La raíz ya vimos que era el contacto con la tierra, con el inconsciente, con lo oculto, ¿no? Y luego también la vitalidad. Entonces una raíz muy profunda para lo que es la planta, que la planta es muy pequeñica, de 5 a 30 centímetros, o sea, no llega ni a un palmo. Entonces la raíz pues puede alcanzar hasta 70 centímetros, o sea que es una pasada. Y eso realmente nos está hablando de mucha conexión con la tierra, mucho agarre, ¿no? Y luego también mucha relación con lo profundo, con el pasado, o el pasado tuyo, de tu familia, o con el inconsciente, y con el inconsciente colectivo también, ¿no? Porque hay muchísima relación con lo profundo. Entonces, hemos dicho que estas personas tienen pánico, y a veces el pánico es inconsciente, o sea, es un miedo que no sabes explicar por qué, no lo entiendes, ni sabes la causa, ¿no? Entonces, hay veces, a veces que es un pánico existencial, o sea, es como miedo a la vida, ¿no? Un miedo ahí profundo, pues eso, y agarrado, ¿no? Entonces, es un miedo de origen inconsciente. Normalmente el miedo, hemos dicho antes que estaba originado siempre por un sentimiento de amenaza, ¿no? Que viene originado, bueno, pues de nuestros primeros antepasados. Entonces se activa el estado de alerta y se produce adrenalina y otras hormonas que te preparan pues para luchar o para huir. Ese es el mecanismo del miedo, ¿no? Este sería en la derecha, pues, pues eso, el estímulo, pues las glándulas suprarrenales, el hipotálamo, y se producen la adrenalina, ¿no? Pero si la amenaza es súbita, rápida, pues a veces no hay esa respuesta, sino que hay una parálisis, ¿no? Y es como instintiva. Hay veces que te quedas como paralizado, ¿no? ante una situación. Entonces, esto está producido por el cerebro reptiliano, que sería, la parte más... no es la corteza cerebral, no lo azul, ¿no? Entonces la parte más primitiva del cerebro
y era la que utilizaban más nuestros primitivos pobladores, ¿no? Y bueno, este tipo de miedo proviene de ahí, ¿no? De esa parte del cerebro. Bueno, el tallo de la planta es una planta perenne, no como la anterior que era anual o bianual. Esta es perenne y tiene un tallo duro, no como el otro que decíamos que estaba lleno de agua, sino duro. Es leñoso, es difícil de cortar y entonces esto nos habla de una personalidad fuerte y crece pegado a la tierra. En horizontal, o sea, no es... Cuando crece la planta no crece recta. Lo único que crece recto, veis aquí se ve muy bien, es cuando sale la flor. El tallo de la flor sí que es recto, pero la planta es horizontal, rastrera, ¿no? Entonces eso también nos habla del tipo de personalidad, que es fuerte, pero no se eleva. ¿Veis? Aquí se ve muy bien en el grabado este que no tiene crecimiento vertical, no se levanta hacia la luz por el miedo también. O sea, lo único que se levanta hacia la luz es la flor, que es lo que equilibra el estado. Pero la planta, la personalidad, está como, sí, contraída por el miedo. Y en el tallo, pues vemos como cosa curiosa que aparecen como nudos y entrenudos, veis aquí se ve como nudos, ¿no? Donde están las hojas, que hace que crezca como a golpes y eso podría ser como bloqueos por el miedo en el desarrollo de la personalidad. Bueno, las hojas también son opuestas como la que hemos visto antes, como el Mimulus. Y la forma no es, la de antes era como más redondeada, ¿no? Estas son como más lanceoladas. Entonces la hoja lanceolada siempre trae idea como de más velocidad. Y la hoja, pues lo que le da también parecida al Mimulus, como piel de gallina, son hojas también como arrugadas, ¿veis? Tiene también un nervio central muy marcado y tira el nervio de la hoja. Si la hoja es la relación con el exterior, es un estado también muy nervioso y tira, o sea, como que te encoge, ¿no? Entonces es verde oscuro por encima y gris por debajo. Entonces esto nos habla pues de la forma, si la hoja es la forma de relacionarse y es desigual entre la parte de arriba y la de abajo, pues nos habla de como una desigualdad a la hora de percibir las cosas o de mostrarse, ¿no? Se curva hacia abajo y adentro la hoja también, entonces nos puede hablar, pues como dice aquí, repliegue por miedo. Nos habla así también de así como contraída, ¿no? Bueno, esta es la flor y el tallo, lo hemos visto antes y aquí se ve muy bien, ¿no? También tiene pelos, igual que Mimulus. Es una planta también con muchos pelos. Y los sépalos de la flor también. La flor, bueno, se llama Numularium en el nombre botánico porque Numularium pues son monedas. Y la asemejaban y le llaman también la flor del sol por la semejanza con monedas de oro. Porque las ves así en un fondo verde y parecen así como monedas, ¿no? Son como soles. Y son redondas y planas y aparece en esta flor también, está muy relacionada con el sol, aparece en los meses de más sol. Entonces, tiene un cáliz de 5 sépalos, tiene 5 pétalos, veis aquí se ve, 5 pétalos, 3 grandes y 2 más pequeños. Y son pétalos muy frágiles, como, sí, parece como de seda, ¿no? De esta seda así arrugada. Y es una flor que dura solamente un día. Es el ciclo de la flor. Y cuando se va el sol, pues se muere la flor. Cuando se abre la flor, pues los sépalos se abren hacia atrás y proyectan los pétalos hacia arriba, ¿no? Da como efecto de expansión de la flor. Y luego veis también los estambres que salen así disparados hacia arriba. Entonces todas las flores que tienen los estambres disparados hablan de rapidez, ¿no? Estamos hablando del heliantemo. El heliantemo, sí. Veis aquí también, está un poco borrosilla, pero se ve muy bien la diferencia cuando está cerrada, que no ha salido la flor aún, es una flor colgante como el resto de la planta, pero cuando sale la flor se eleva y se abre hacia la luz. Entonces, bueno, ahora lo veremos también, las flores que son planas
y de simetría radial, pues sacan contenidos. Y luego las flores también, cuando salen, giran 180 grados para encarar el sol a medida que se abre. Hemos dicho antes que las flores tienen movimiento. El mimule hemos dicho que se movía captando los granos de polen, pues esta se mueve nada menos que 180 grados para... Sí. Todo eso hace en un día, sí. Sí. Bueno, los estambres, ya le hemos dicho, también son amarillos, son muy numerosos y se estiran en todas direcciones, ¿no? Como si fuera un abanico, ¿no? O un pompón, digamos. Y cuando se abre por primera vez la flor, pues se agrupan en torno, el estigma es como un botoncito más grande que está en el centro, que es el órgano femenino. Se agrupan más hacia allí, ¿no? Pero ante cualquier toque o viento se separan y cuando baja el sol, pues vuelven otra vez al centro, ¿no? Entonces, como decía abajo, pues estas personas son así, que son muy sensibles, están captando y cerrándose, abriéndose, les pasa como a los anteriores. ¿Veis? El estigma es la parte central, eso es el órgano femenino y todo lo de alrededor, los estambres, es el órgano masculino. Entonces, al principio están cerrados hacia el femenino y luego se abren y se vuelven a cerrar cuando acaba cuando muere la flor, ¿no? Es plana, que bueno, ya lo hemos dicho antes, y tiene simetría radial. La simetría radial quiere decir, que también lo veremos después, que si tú trazas una circunferencia y su centro y emites radios o diámetros, cada punto de un extremo del diámetro tiene un punto exactamente igual en el otro extremo. Entonces, todas las flores que son planas y de simetría radial, pues sacan contenidos, no son como las tubulares, que cogen la energía. Estas sacan, que en este estado, claro, como hay mucho contenido inconsciente, el efecto de las flores es sacar hacia afuera esos contenidos de miedo, ¿no? Y luego los estambres hacia afuera nos hablan siempre de rapidez. Es una flor que funciona muy bien y muy rápido. No, se refiere a la flor en general, sí. Pues las margaritas también tienen simetría radial, muchas. Todas las que son redondas. Bueno, como la anterior se parece bastante lo de las semillas. Una vez que se seca la flor, bueno, los sépalos se cierran y protegen a las semillas y se forma una cápsula que también tiene pelos. Y luego, como la anterior, pues caen las semillas al lado de la madre o pueden ser llevadas por el viento para volver a germinar en primavera. Esto las semillas, porque la planta hemos visto que era perenne. Porque al tener la raíz tan profunda, claro, originan plantas perennes, o las raíces que tienen bulbos, son plantas perennes. Otros datos interesantes. Los pelos. Ya hemos visto que Mimulus también tiene pelos, ¿no? Pues aquí aparecen, aquí se ve muy bien, en los tallos jóvenes, en los sépalos de las flores y en la cápsula de las semillas. Como el Mimulus, pues igual, ¿no? El pelo, pues aumenta la superficie de contacto y nos habla siempre de mucha sensibilidad, mucha captación y mucha emotividad. Pero en este caso, como hay mucho componente inconsciente, están ocultas. O sea, esa sensibilidad realmente él no sabe que la tiene, pero es muy captadora. Entonces vemos que aparece pelo en todas las plantas de la planta menos en la flor. Entonces son personas de una gran sensibilidad receptiva. La orientación de la planta, pues tiene un tallo muy corto y forma ramificaciones, aquí sí que se ve 90 grados, de unos 90 grados. Y dirige la energía, la planta hacia los lados. Pero la flor, que sí que crece hacia arriba, pues saca hacia arriba, ¿veis? Aquí se ve pues como que saca, ¿no? Saca por los estambres la energía hacia arriba. El ciclo de la planta en sí es perenne, entonces no pierde las hojas en invierno. Y las flores sí que tienen un ciclo de un día, que se abren por la mañana y se cierran cuando se va la luz. Entonces, como la planta anterior, la luz es muy importante para esta planta porque la oscuridad del miedo es lo que necesita, ¿no? Luz. El movimiento, pues se abre y se cierra con el sol.
Entonces, la importancia del sol y de la conciencia. Y luego hemos visto antes que los estambres, si algo los toca, también se mueven, se abren y se cierran. Entonces nos habla lo mismo de sensibilidad y reacción. Y también lo mismo que el anterior, cuando se cierra la flor, se deposita la flor, o sea, el polen en el estigma, en la parte femenina, y se fecunda. Entonces, como en la anterior, pues la flor es yang y compensa el resto de la planta, que es muy yin. Es caída, rastrera. Bueno, pues la flor, en esta se ve muy bien la polaridad. Hay flores que no se ve tan bien la polaridad, pero en estas plantas sí que se ve muy bien, ¿no? Como en el Mimulus. La forma de reproducirse pues es igual, sexual por los insectos. Sexual quiere decir que se mezcla unas plantas con otras por medio de los insectos, y la asexual es que se poliniza ella misma, o sea, de sus propios estambres se mete el polen para adentro y se autopoliniza. Y luego también por esquejes, que sería esto de aquí al lado, pues es como los geranios, cuando metes la rama en el agua echa raíces, ¿no? Pues está también, entonces esto da idea de mucha vitalidad también. ¿En qué suelos crece? Pues suele crecer en las orillas de los caminos, en los bosques, y necesita sol directo. Y le gustan los suelos calcáreos, que son yin. El suelo ácido es yang y el suelo calcáreo es yin. Y también pobres, pedregosos. Entonces, cuando una planta crece en suelo pobre o entre piedras, siempre nos habla de posibles traumas tempranos o en otras vidas, incluso en la concepción, ¿no? En un origen como pobre, duro. Cuando, eso, las plantas de... Sí, un origen costoso, duro. Sería cuestión de mirar a ver, por ejemplo, el romero y el tomillo y todas estas plantas también crecen en suelos duros, ¿no? Entonces, a ver qué relación tiene con la psicología del estado. Bueno, la familia de esta... bueno, lo pongo un poco como curiosidad, ¿no? Las cistáceas, que tienen en común la apetencia por el sol, así como Mimulus era el miedo, estas, pues que todas necesitan mucho sol, que está relacionado con el estado también de miedo. Bueno, volvemos a repetir el color amarillo, que lo hemos dicho antes, propiedades, pues bueno, ahora nos tendríamos que acordar, ¿no? A ver qué propiedades tiene el color amarillo, pues lo hemos dicho antes. Potencia la parte intelectual, la inteligencia, la memoria, las neuronas, la sinapsis, las defensas, el sistema digestivo, la mente, las ondas cerebrales, la capacidad intelectual, el estudio, aumenta la seguridad, la motivación, la generosidad, todo eso en amarillo. Y en el espíritu, pues activa la sabiduría, la evolución, alegría interior, la mente superior, y relacionado con la divinidad, y es elemento fuego. Bueno, ¿qué números aparecen aquí? Pues como en la anterior, el número 5, 5 pétalos. El número 5 también es para los hebreos la palabra de Dios, como la manifestación, ¿no? Es el símbolo del hombre, la estrella de 5 puntas, los cambios, el dinamismo, progreso mental, inteligencia superior, luz, vitalidad, y protege de las vibraciones densas. O sea, el número 5 es protector siempre. ¿Veis? Aquí en esta vidriera pues se ve la estrella de 5 puntas, que eso también era un símbolo muy utilizado en la antigüedad. Integrador, integra los opuestos porque es la suma de 3 y 2, y luego simboliza la quinta esencia, que eso también lo hemos visto antes. ¿Veis? Aquí también pues es un símbolo que se utiliza en el centro de los dos brazos, bueno, los 4 brazos, estaría el quinto, que es la quinta esencia. Esta planta está relacionada mucho con la tierra porque crece muy pegada a la tierra y por los tallos rojizos, y con el fuego por el color de la flor, el amarillo, y bueno, que hemos visto todos los efectos que produce.
Usos. ¿Para qué se utilizaba o se utiliza el heliantemo? Es una planta que contiene taninos, igual que el anterior Mimulus, por lo cual es astringente. Todo lo que tiene taninos es astringente, o sea, como que contrae, seca, conserva, constriñe, regula la cantidad de agua. Y los indios americanos también utilizaban, como la anterior, una especie de heliantemo para controlar las hemorragias. Lo mismo, ¿no? Y para curar heridas con pus. Y se utilizaba también para resfriados y afecciones linfáticas. Y luego da energía en el plexo solar, con lo cual aumenta también las defensas. Plexo solar y aparato digestivo. Y también, bueno, es conocido que cuando hay emociones muy intensas, pues se pueden alterar las defensas. Entonces, esta planta, en su efecto como planta, pues también mejora todo esto, ¿no? Las defensas. Bueno, la personalidad de para quién o cómo es esta persona. Son personas que están muy condicionadas o con mucho componente del inconsciente. A lo mejor algún trauma desconocido, a lo mejor algo proveniente de ancestros o cosas ocultas que no somos conscientes de ellas. Y se utiliza como tratamiento para el miedo agudo, pánico o angustia. Pero también es una persona que está siempre como si dijéramos bajo la influencia de un miedo residual, ¿no? Siempre hay un miedo, pues eso, miedo existencial. No es el miedo de Mimulus, que es a cosas concretas, sino es como un miedo, como dice aquí, a la vida, ¿no? Un miedo oculto, escondido, que no se puede entender si tú no lo has sentido. Es un tipo de miedo pues muy profundo, ¿no? Y tienen mucha energía, pero está paralizada por el terror existencial. Entonces, pues alguien que sienta ese miedo pues puede identificar lo que yo estoy diciendo, ¿no? Luego también son personas que tienen en la vida muchas épocas de eso, de muerte y renacimiento, como de bajar a lo más profundo y volver a salir otra vez, ¿no? Renovarse mucho, ¿no? Y luego también son, como los anteriores, muy sensibles y receptivos, pero es una sensibilidad muy especial, ¿no? Como que captan cosas que los demás no captan. Y no son personas que no se muestran ante los demás totalmente, son como que tienen mucho mundo interior que no lo manifiestan. Y luego también está indicada en casos de accidente, pánico, miedo agudo, y es uno de los componentes del remedio de rescate. Y bueno, en este remedio la fortaleza y la esperanza realmente nos la da la luz del sol, que está reflejada en la luz dorada de las flores. La lección a aprender de este remedio pues sería que solo la luz de la conciencia puede iluminar el inconsciente para disolver ese pánico existencial que nos paraliza. Se ve muy bien, pues si es una expresa como que saca, ¿no? Y a la vez yo los estambres lo veo también como receptores, como antenas receptoras. Bueno, eso me parece a mí que a lo mejor no tiene nada que ver. La simetría en las flores es muy frecuente, no en todas, pero nos habla siempre de equilibrio. O sea, cuando una cosa es simétrica, equilibrio y compensación de todos los puntos. Entonces las flores hay muchísimas que tienen simetría de diferentes clases. Entonces esta es la heliantemo, que es eso, terror, pánico, muchas veces no sabemos de dónde proviene,